Buenas tardes, mi nombre es Alba Lucía Vergara Argüello. Yo hago parte del doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en evaluación y formulación de proyectos educativos. Voy a presentar a continuación el antiproyecto de tesis doctoral titulado Hacia una pedagogía de la lectura, la escritura y la evaluación en la escuela, claves para la construcción del pensamiento crítico. Deseo iniciar con una frase de Paulo Freire, que nos invita a pensar que la educación es transformación, la educación es movimiento, la educación es cambio. La educación se rehace constantemente, para ser, tiene que estar siendo. Para esta presentación he organizado como algunos puntos clave, como un punto de partida central, el problema central de la investigación, los objetivos, la metodología, los antecedentes investigativos, el impacto de los resultados. Quiero iniciar con algunos puntos de partida que han sido relevantes en el planteamiento de este anteproyecto, y en principio es darle una mirada, un vistazo a la evaluación y a la función social que tiene la lectura y la escritura dentro del contexto escolar. Claves para mí, puesto que han sido problematizados desde múltiples perspectivas por toda su naturaleza teórica, por las variadas concepciones también que presenta y por todo el aporte y los alcances que tienen dentro de las realidades educativas. También, digamos, dentro de este trabajo de investigación, parto de la posibilidad de establecer una relación entre la evaluación y el lenguaje, para el caso particular de este documento, la lectura y la escritura, en tanto que para mí es importante resaltar la dimensión formativa que tienen las prácticas, tanto evaluativas como pedagógicas, en los sujetos, en su perspectiva crítica, social y personal, y empezar a entender efectivamente de qué hablamos cuando nos referimos a pensamiento crítico. De hecho, para poder iniciar a hurgar o a indagar una pregunta de investigación, pues me formulé muchas antes, como por ejemplo, qué significaba realmente o qué significa realmente aprender a pensar críticamente en la escuela. Entonces, empezar a evidenciar todos los obstáculos, los retos, las urgencias, las necesidades en esa mediación frente al camino pedagógico que se da dentro de la evaluación como objeto de estudio, dentro de la lectura y la escritura como objeto de estudio, y si al vincularlas en la práctica, no solo evaluativa, sino también pedagógica, pues sí se podrá o sí será un vehículo facilitador en la construcción del pensamiento crítico en la escuela. Entonces, el trabajo está situado desde ahí, desde las prácticas evaluativas, las prácticas pedagógicas mediadas o atravesadas por la lectura y la escritura, desde una apuesta que nos lleva a entender que el pensamiento crítico puede ser un vehículo esencial para que los sujetos puedan reconocer el valor de su propia existencia y tomar conciencia frente a la transformación de la realidad desde sus primeros años de vida, como lo sostiene Novak 2010. Yo he organizado el documento en tres grandes fases. La primera de ellas se centra principalmente en rastrear y analizar cuáles son las concepciones que tienen los y las docentes frente a la lectura, frente a la escritura, frente a la evaluación y frente al pensamiento crítico. Y también entender si dichos objetos de estudio, pues, o dichas concepciones están relacionadas o no. En un segundo momento, determinar las diversas prácticas pedagógicas que se emplean en tres áreas básicas sobre las cuales voy a situar la investigación: matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, desde la lectura y la escritura. En un tercer momento, en comprender las prácticas evaluativas mediadas por la lectura y la escritura para reconocer si esos aportes efectivamente configuran pensamiento crítico en los estudiantes. La otra fase complementaria, que sería la fase 2, pues es realizar un ejercicio analítico exploratorio de los marcos, los documentos institucionales, el PI, los planes de área, para poder entender o establecer una correlación entre el marco institucional y las prácticas que se dan específicamente en el aula de clase. Y habría una fase final, que es donde se plantea una propuesta de evaluación formativa para, digamos, situar diferentes prácticas de la lectura y la escritura desde una perspectiva que, como lo estoy planteando en el documento, pues sería una perspectiva más sociocultural, para poder ahondar en la lectura y en la escritura desde un texto y desde un contexto. Entonces, todo este primer punto de partida me ha llevado a construir una pregunta de investigación. La pregunta básicamente es: ¿cuáles son las concepciones sobre la lectura y la escritura en las prácticas pedagógicas y evaluativas de un grupo de docentes de dos instituciones públicas de la ciudad de Cali para la construcción del pensamiento crítico en la educación media? Esta pregunta salió, pues, de algunos planteamientos. En principio, el objeto de estudio, que es la evaluación, del objeto de estudio número 1, y entender cuáles son los problemas centrales dentro del sistema de evaluación escolar. Las coherencias o no que se dan entre la teoría y la práctica, los diferentes intereses que tienen los docentes a la hora de evaluar,
las diferentes concepciones y perspectivas que se dan también desde la evaluación y la medición de la supuesta calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo planteamiento problemático surge también a partir del otro objeto de estudio, que es la lectura y la escritura, y entender si se está desarrollando como un eje transversal dentro de las prácticas tanto pedagógicas como evaluativas. También entender que es un proceso que se ha dejado exclusivamente al área del lenguaje y que no está inscrito dentro de una dinámica social o dentro de la vida escolar, sino que, digamos, se ha quedado más bien solo en la vida escolar y no ha saltado a la vida social y a la vida personal. Leer y escribir ha sido desde siempre uno de los grandes desafíos de la tarea educativa, como nos lo plantea Delia Lerner, como nos lo plantean muchos teóricos y teóricas del lenguaje, porque es fundamental entender qué es, cómo se enseña a leer y escribir, por qué y para qué lo hacemos. A continuación, he planteado algunos objetivos básicos. Tengo un objetivo general, el macro, analizar las concepciones sobre lectura y escritura en las prácticas pedagógicas y evaluativas de un grupo de docentes de 2 instituciones públicas de la ciudad de Cali para la construcción del pensamiento crítico en educación media. Tengo 3 objetivos específicos que fundamentalmente son indagar sobre las concepciones de evaluación, lectura, escritura y pensamiento crítico de un grupo de docentes para así establecer posibles conexiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un segundo momento, relacionar las prácticas pedagógicas y evaluativas mediadas por la lectura y la escritura de los docentes con la construcción del pensamiento crítico en el aula. Y en un tercer momento, construir una propuesta de evaluación formativa desde la perspectiva social, política y cultural de la lectura y la escritura en la escuela. La metodología es una metodología que está centrada en el enfoque mixto, cualitativo-cuantitativo, donde se utilizan diferentes técnicas como son la observación directa, la revisión y el análisis de documentos legales, la entrevista estructurada, la observación participante, el estudio de caso. También voy a situarme en la perspectiva hermenéutica, ya que quiero entender qué tipo de textos se están trabajando en el aula, cómo se están intencionando estos textos desde las diferentes áreas, qué significado y funciones se le están atribuyendo a los mismos. En un segundo momento, entonces también, digamos que he organizado el trabajo, como les dije hace un momento, en 3 fases macro, que en principio pues será escoger 2 instituciones públicas de la ciudad de Cali que tengan modelos pedagógicos disímiles, los docentes de las áreas básicas que les mencioné, que son de carácter evaluativo, es decir, son evaluadas por la prueba saber, en este caso matemáticas, ciencias y sociales, docentes que tengan formación disciplinar, tengan experiencia y permanencia en la institución. En un segundo momento, recoger y analizar los documentos institucionales desde una metodología cualitativa descriptiva, y en una tercera fase, entonces, mirar cuáles son las concepciones manifiestas de los docentes frente a la lectura y la escritura, en particular sobre la evaluación de los aprendizajes y su relación con la construcción del pensamiento crítico. La fase final, que sería la cuarta, como dije hace un rato, entender pues esas concepciones, prácticas pedagógicas y evaluativas y poder construir una propuesta de evaluación formativa centrada en la perspectiva sociocultural del lenguaje. Para el tema, para nutrir esta investigación, tengo 4 antecedentes básicos. Bueno, voy a mencionar 4, tengo muchos más en el documento escrito. El primero de ellos es una tesis doctoral titulada Representaciones sociales de la evaluación en 2 escuelas de secundaria de Guadalajara, México, desarrollada por John Saúl Gil Rojas de la Universidad del Valle, donde se plantea un reconocimiento de las representaciones sociales de la evaluación en 2 instituciones de educación secundaria en Guadalajara de México. La segunda tesis doctoral, Prácticas evaluativas en la escuela, una ruta pedagógica hacia la construcción de aprendizajes significativos, elaborada por Luz Estela Gómez, Luz Enid Muriel y David Alberto Londoño, la cual nos presenta un análisis sobre la incidencia de las prácticas evaluativas de los docentes y su aporte en la construcción significativa de aprendizaje de los estudiantes del grado quinto de 2 instituciones educativas del municipio de Sabaneta. La tercera de ellas es la tesis doctoral denominada Prácticas pedagógicas de los docentes en correspondencia con los contenidos del proyecto educativo institucional de la institución educativa Pedro Antonio Elejalde, realizada por Mignodia Gómez de Panamá, que tiene como propósito central analizar las prácticas pedagógicas de los docentes a través de un estudio analítico a partir de un diseño mixto transeccional contemporáneo para recolectar información descriptiva de las prácticas mediante la técnica de la entrevista no estructurada. Finalmente, dentro de mis antecedentes investigativos, abordo la tesis, la relación entre las concepciones y acciones docentes sobre la evaluación escolar de los aprendizajes en ciencias naturales con la propuesta de evaluación institucional de evaluación. Esto es de la Universidad del Valle, el autor es Orlando Medina. Él aquí lo que pretende es establecer
qué tipo de relación se teje o se da entre las concepciones y las prácticas evaluativas de un docente en particular, un estudio de caso de ciencias naturales, con la propuesta evaluativa de la institución. Finalmente, digamos que con esta propuesta que estoy planteando aquí, que tiene una perspectiva, digamos, tiene unos objetos de estudio claros como son la evaluación, la lectura y la escritura, la relación que se teje entre estos a partir de las prácticas pedagógicas y de las prácticas evaluativas, pues pretendo entonces dar una mirada más amplia, entender que la evaluación es un lugar donde convergen diversos aspectos de la realidad educativa y que es fundamental entender cómo los maestros están entendiendo la dimensión de la evaluación, por qué y para qué se está agenciando en la escuela y cómo a través de sus prácticas estamos gestionando procesos de lectura y escritura que van a transformar y que van a aportar en la construcción del pensamiento crítico. Para mí es fundamental entender que estas prácticas evaluativas aportan en el desarrollo integral y que cuando se vinculan con la lectura y la escritura, estos procesos, pues vamos a tener una posibilidad de analizar esas perspectivas didácticas y metodológicas que son propias del campo y de los objetos de aprendizaje. Entonces, creo que la tarea importante aquí o en este documento, en este anteproyecto, es lograr entender, es lograr develar, es lograr analizar si definitivamente ese impacto, esa estrecha relación entre prácticas evaluativas, prácticas pedagógicas mediadas por la lectura y la escritura, si va a generar un aporte en la transformación de los sujetos en la escuela. Para la investigación tengo también algunas referencias bibliográficas situadas desde el campo de la evaluación, situadas desde el campo de la lectura y la escritura y situadas desde el campo del pensamiento crítico. Muchas gracias por la posibilidad de la explicación y quedo atenta a los comentarios.